muchas gracias por venir Hola, a este Juan. primer programa en Generación Televisión. Muchas gracias, gracias a ti, a Generación, y a todos los amigos que nos están sintonizando, y ante todo también gracias por tus generosísimas palabras. De verdad que las tomo como parte del estímulo que tenemos que seguir, lo que aquellos que queremos estar en política y queremos seguir avanzando. Pero de verdad, muchas gracias por tus generosas palabras. ¿Cómo fue tu acercamiento al APRA, ya que provienes de una familia que no necesariamente es aprista? Bueno, en mi caso pues nunca se vivió el aprismo, porque simplemente no hubo dirigentes ni hubo tampoco personas allegadas, digamos, al partido aprista, ¿no? Ni a un tío que sí en algún momento militó, pero jamás fue algo directo, ¿no? Más bien todo lo contrario. En el caso por parte de mi papá, yo vivo en una familia de izquierda. Ellos son de Andahuayla, Sapurímac, y mi abuelo fue un dirigente de la izquierda en los años 60, ¿no? Y de ahí estuvo fuertemente vinculado con el régimen de Velasco. La observación que yo tenía de él con respecto a la torre era pues siempre una observación bastante crítica, por decirlo menos, poco ácida. Entonces, y además por el lado de mi mamá, ¿no? Mi abuelo fue secretario general del Cono Norte de la Democracia Cristiana con Héctor Cornejo Chávez. Entonces, y él se va cuando siente que el partido de la Democracia Cristiana se acerca un poco al APRA ya en digamos, los últimos... en la década de la constituyente, ¿no? Pero ya en la época de la constituyente, exacto. Entonces, y se eran profundamente antiapristas. Entonces en mi casa yo lo que bebía era antiaprismo. Sí, mi madre un poco más, mucho más fría en términos, o digamos, más analítica con respecto a los argumentos cargados. Sí vio, digamos, con expectativa, por lo menos la candidatura de Alan García en el año 85 y su vuelta en el 2001, pero no he tenido, digamos, una estirpe aprista, ¿no? Como se suele, digamos, integrar un militante al partido, ¿no? O sea, no fue una herencia aprista, sino que fue más que nada una militancia de convicción, o quizás una especie de rebeldía a la familia. Tal vez de repente puede ir por ahí, ¿no? Siendo una familia de verdad bastante simpática. Le agradezco a mis padres por haberme dado la educación que me dieron y por haberme brindado además todas las facilidades y las libertades, ¿no? Porque me he criado en un hogar donde, digamos, no he visto violencia, donde además ha compartido bastante tolerante a pesar de las críticas contra el APRA, pero entre nosotros siempre ha habido bastante respeto, ¿no? Sobre todo la necesidad de ir vinculándose con las cosas que a uno más le atraen, ¿no? Entonces, a mí siempre me incentivaba la política desde un niño y logré, digamos, canalizarla por el partido a partir de que vino Alan García en el 2001, ¿no? Y le pedí a mi mamá pues, que me llevara al primer meeting que hizo apenas bajó del avión a finales de enero. No, esto fue en la Plaza San Martín, en este encuentro, ¿no? Que tiene Alan García recién después de tantos años de exilio. Bueno, yo vi la parafernalia del partido, me sentí identificado con las arengas, con las vivas, me sentí identificado además con el fervor realmente popular que tenía esa institución, y digamos, cómo se juntaban determinados criterios, determinadas cosas, determinados personajes, ¿no? Y hicieron una imagen en mi cabeza que me impactaron mucho, ¿no? Además, Alan García salió con una oratoria estupenda, bastante emocionado. Yo quedé bastante impactado. Además, recuerdo que recitó el monólogo de Segismundo, lo recitó, bueno, la mitad última del monólogo, y salió estupendo, ¿no? Y por eso está ahí grabado, cualquiera lo puede bajar en YouTube. Entonces, sí, muchos dicen en el partido que tú tienes un nivel de oratoria similar al de Alan García. No creo. Yo trato de comunicar lo que puedo. Un pequeño Alan, te dicen a la verdad. No sé si un pequeño Alan. Yo creo que luego no tiene sus propias originalidades, ¿no? Creo que toda persona debe, digamos, conservar ante todo su autenticidad, ¿no? Pero si en algo uno se parece a un personaje tan importante en la historia del país, que ha sido 2 veces gobernante, bueno, bienvenido sea. Muchas gracias.
¿Cómo fue tu paso como secretario general del Comando Universitario Aprista de la Universidad Católica? ¿Cómo es hacer política estudiantil aquí en el Perú? Bueno, la política estudiantil la hice desde el lado, bueno, me vinculé fuertemente en el partido una vez comenzado ese hito y me hice militante ya a partir del 20 de septiembre de ese mismo año, el 2001. El día de la fundación del APRA. El día de la fundación del APRA, el 20 de septiembre, se recordaba y ahí conocí a dirigentes como por ejemplo Carlos Roca, que era uno de los más entusiastas, motivadores, impulsores de la juventud en el partido, que es hasta ahora, ¿no? Entonces, un poco la escuela que nosotros como promoción de la cual hemos salido, ha sido un poco también, digamos, parte de Carlos, ¿no? Que es el que nos ha enseñado también. Y aparte discípulo cercano a Víctor Raúl. Yo discípulo cercano a Víctor Raúl. Entonces era también un poco como acercarse no solamente, digamos, al APRA como estructura orgánica, sino también acercarse al APRA en tanto digamos, una comunidad de seres humanos, así es, ¿no? Entonces la dimensión de Víctor Raúl en términos humanos fue muy importante también y me marcó bastante, ¿no? Y el hecho de que lo haya conocido y el haber iniciado cada vez mucho más sobre Víctor Raúl comenzó a cautivarme este personaje, y de haber sido, digamos, llamado, convocado, digamos, mediante la manifestación del 2001, comencé a adentrarme más en términos más ideológicos, doctrinarios, y comencé, obviamente, a... 18 años tenías. Así es. Desde el 83, o sea, hace 10 años que estoy, digamos, en tu primera adolescencia. Mi primera, bueno, tal vez la segunda adolescencia, ¿no? Pero fue, digamos, un espacio de compromiso y coincidió con los primeros ciclos de la universidad. Entonces, este impacto... ¿Y por qué la católica? Porque todos asocian al APRA con la Villarreal, pero ¿cómo vamos a hacer a primo? Lo que pasa es que yo, digamos, la decisión cuando estoy en el colegio, en quinto año de secundaria, y en quinto año de secundaria era 2000. Y el año 2000 estábamos pasando por una fuerte tensión política, ¿no? Donde... digamos, el régimen dictatorial de Alberto Fujimori lamentablemente había coaccionado y había condicionado mucho los espacios políticos para los partidos y para la sociedad civil en general y para la sociedad. Entonces, esta tensión que había entre el Fujimorismo y los demás actores de la sociedad, lo viví, digamos, ¿no? En quinto año de secundaria, lo pasaban pues, por Canal N, lo pasaban por diversos medios de comunicación, estábamos, digamos, muy al tanto en la promoción a la que pertenezco, en las mesas, cuando en los pupitres del aula de clases, en el colegio, pues los hacíamos retumbar, diciendo una de las arengas más conocidas en ese momento de la oposición a Fujimori, que era vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo, ¿no? Que era, y lo hacíamos a manera de chacota, pero ya concientizados en que necesitábamos tener un cambio de régimen. Y ahí viste que podía haber una renovación política y yo quería ser protagonista, actor. Y me gustaba, digamos, los temas sociales, y comencé a analizar, digamos, las universidades entre las que me podían dar más o menos ese perfil, y entré a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a periodismo. Y después de eso es que me cambio a ciencia política, después de pasar los años de letra, ¿no? Que es una carrera recientemente nueva aquí en el Perú, ciencia política. ¿Por qué ciencia política y no derecho? Porque muchos asocian la ciencia política con el derecho. No, lo que pasa es que, claro, el derecho para la política en todo caso es un criterio más a evaluar, ¿no? En el caso de la ciencia política son una serie de herramientas, ¿no? Que contribuyen a que tú analices un fenómeno político y que analice sus causas y analice sus efectos, ¿no? Entonces es una disciplina que nos puede dar a nosotros los políticos también muchas herramientas para poder analizar la realidad cotidiana, ¿no? Que muchas veces el derecho queda bastante limitado. Es más técnico, en cambio es más ejecutivo, más activo la ciencia política que el derecho. No, además hay una serie de digamos, una semántica en las ciencias sociales o dentro de la ciencia política que nos permiten identificar justamente determinados problemas, por ejemplo, el tema del sistema de partidos, el sistema de representación, el tema de la comunicación política, el tema de elecciones, qué cosa hacer
para sostenerse en un régimen. No solamente se trata de hacer una buena gestión en términos formales, sino también hay que saber comunicarle a la gente qué es lo que se quiere hacer. Recuerda que la política está llena de tensión, la política está llena de malas y buenas intenciones, y eso hay que saber también tabularlos, ponderarlos, y eso necesita de un estudio serio y concienzudo. Yo entré a ciencia política no tanto para ser un politólogo, sino más bien para ser un buen político, para tener mayores elementos de juicio, ¿no? Entonces la política fue lo que me incentivó a mí, y entrar pues, al APRA y entrar, digamos, en la Católica y en ciencia política fueron un complemento. Y además en la Católica, siendo aprista, me hizo un poco más fuerte, digamos, en términos por lo menos, además de, digamos, tener una fortaleza para enfrentar los argumentos comúnmente triados, ¿no? Los argumentos que se desprenden de un antiaprismo que evidentemente existe en la Universidad Católica, ¿no? Una tendencia muy izquierdista ahí en la Católica. Más que izquierdista, o sea, yo diría que es, digamos, el término izquierda es un término, digamos, tan laxo en el que también nosotros los apristas nos adscribimos, ¿no? Pero en todo caso, una tendencia bastante antiaprista del lado conservador hasta, digamos, los sectores más recalcitrantes de la izquierda marxista en el Perú, que están, muchos de ellos, o muchos de sus actores han sido catedráticos y son catedráticos y profesores de la universidad, ¿no? Como por ejemplo el caso de Nelson Manrique, a quien le tengo un profundo respeto académico, intelectual, pero creo que su último libro, yo también fui aprista, lamentablemente no saca lo mejor de él, ¿no? Entonces siento que es más producto de un prejuicio que realmente un trabajo concienzudo y metodológicamente válido, ¿no? Entonces, pero hay, por ejemplo, gente como él nos enseñaba la realidad social peruana, Henry Peace, que tiene una visión bastante sesgada del aprismo, siendo él también un tipo con todos los pergaminos y los honores que le corresponden, pero evidentemente con un sesgo bastante definido, ¿no? Afortunadamente había también otros profesores, como por ejemplo el profesor Tito Castro, por ejemplo, con quien nosotros llevamos el tema del aprismo y en realidad social peruana, y bueno, yo estuve en esa clase con Tito Castro, y para qué la pasé bastante bien, porque se hicieron, digamos, los balances y liquidaciones de una manera, digamos, más fría, más académica, se interactuó, digamos, ¿no?, entre las posiciones que se tenían entre los alumnos, y al final quedó, digamos, un curso bastante interesante. En cambio, en los otros cursos, según tengo entendido, era, además también por los materiales de lectura, ¿no?, era casi una negación completa del APRA, ¿no? Porque en términos curriculares, por ejemplo, el partido o el partido aprista Oya de la Torre solamente se acota a unos 3 o 4 capítulos del antiimperialismo y el APRA, y lo demás no se le ha pedido la versión del aprismo, teniendo 80 años de historia orgánica, ¿no?, en el país. Entonces, evidentemente todavía hay un sesgo antiaprista que hay que también enfrentar. Y en mi época, obviamente, cuando recién había venido a la García, mucha gente tenía, sobre todo en ese ámbito, tenía bastante temor a su retorno. Temoras más que su retorno, o de repente, digamos, esta antipatía que le suscita naturalmente a muchos sectores de izquierda contra el APRA, y vieron en Alan García, digamos, un enemigo. Entonces, en ese contexto, ¿no?, en el que no se entendía de la Torre, que no se quería a Alan García y se tenía un partido que no le había pasado tan bien durante los años 90, o no había sido lo suficientemente... Sí, una feroz campaña de prensa en contra del APRA. Además de contra el APRA como movimiento, no solamente en contra de sus dirigentes. Te obliga a ti, por ejemplo, ese tipo de contexto, a investigar mucho más, a tener mejores argumentos, a tratar de que lo que tú digas sea lo suficientemente válido, que puedas hacerte escuchar e ir más allá de ese prejuicio, ¿no? Porque me he encontrado con bastante gente que de repente hemos conversado de otro tema y hemos quedado, digamos, estupendamente bien, y quedando para otra reunión, y de pronto se entraban en la pista,